Hola jóvenes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que nosotros ya vamos a reforzar un tema. El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que viene siendo la suma de restas de fracciones, que es un tema ya que es los últimos temas que veremos que tienen que ver con fracciones. Ya nada más tendremos que reafirmar lo que nosotros ya hemos visto, ya sabemos. Entonces, sobre todo en las sumas y las restas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a utilizar regletas para estar trabajando sobre el tema que estamos viendo. Entonces, por favor, ténganlas a la mano, si es posible, para practicar un poco. Entonces, como les digo, vamos a reforzar lo que viene siendo la suma y la resta de fracciones y tenemos que tener que para poder trabajar en ese tema, pues es muy importante que se tengan claro algunos conceptos, ¿no? Como son lo de la equivalencia entre las fracciones, eh, la suma y la resta de fracciones, que ya la debemos de nosotros de dominar y el día de hoy solamente la vamos a reafirmar, así como la simplificación de fracciones y cómo llegar a un denominador común o el común denominador, que también vamos a llevar. Entonces, algo que debemos entender que es importante es que si queremos sumar o restar fracciones cuyos denominadores no son equivalentes, perdón, o son diferentes, debemos encontrar un denominador que sea común entre ambos, ¿no? Y esto, y por lo regular vamos a buscar siempre más pequeño para evitar para trabajar trabajo y que las operaciones sean mucho más sencillas, ¿no? Entonces, por eso siempre debemos seleccionar el menor de ellos, ¿no? Y de ahí que obtenemos el mínimo como múltiplo, ¿sale? Para eso lo utilizamos. Entonces viene un ejemplo muy sencillo con el que vamos a trabajar el día de hoy y que vamos a aprender un poco más de cómo trabajar con nuestras regletas con las fracciones. Nos dice que hay un ejemplo y nos dice si se suman un quinto más un séptimo, determinar un número que sea múltiplo determinar un número que sea múltiplo del 5 y del 7. ¿Esto es por qué? Porque si se fijan, aquí tengo una suma, pero esta suma tiene un denominador que no es igual. Tengo el 5 y el 7. Entonces, tengo que encontrar un común múltiplo o para poder encontrar un denominador que sea el mismo, ¿no? Para poder decir que voy a fraccionar en la misma, en el mismo tamaño la unidad, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos cómo sacar múltiplos. Por ejemplo, tenemos para los múltiplos del 5, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, que serían múltiplos de 5, y tendríamos 7, 14, 21, 28 y 35. Y entonces nos daríamos cuenta que el 35 es un múltiplo que tenemos en común y es el mínimo porque es el que está más cerca de todos. Si se fijan, no existe ninguno que esté antes, ¿no? Entonces, de ahí que obtenemos cómo sacar el mínimo como un múltiplo. Esta es una manera. Entonces, venga, ya nos dicen lo que tenemos que formar 35, ¿no? Que ese va a ser nuestro. Entonces yo con mi regleta amarilla, que es la que vale 5, yo tengo que formar eh, un, una figura que tenga 35, tiene que ser un cuadrado que tenga 35 o que sume 35. Entonces, yo lo que estoy poniendo aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 regletas de 35, ya que 7 por 5, 35. Y tendría que buscar con las regletas negras, en este caso, una figura que mida 35 unidades y que esté formada por regletas negras. En este caso, pues apilo 5 regletas negras que también serían 35. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si se fijan, el tamaño de esta figura y de esta figura son iguales y ambas tienen 35 unidades, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ahora sí, ya podemos empezar a sumar o restar las fracciones, ¿no? Entonces,
Lo que debo de entender es que, por ejemplo, de 7 regletas amarillas es igual a 7 veces 5, es igual a 35, y 5 regletas negras es igual a 5 veces 7, que también es igual a 35, ¿no? Entonces podríamos decir que un séptimo es igual a 5/35, así como un quinto es igual a 7/35, ¿no? Y lo podemos ver. Si se fija, de aquí hemos tomado esa sería la que vendríamos una quinta parte, porque es una quinta parte, porque he dividido en 5 partes mi figura, por lo tanto un quinto es igual a 7/35, y aquí he dividido mi figura en 7 partes, y cada parte vale 5, entonces decir que tengo una séptima parte es decir que tengo 5/35, ¿no? Espero no haberlos confundido. Entonces, una vez que ya tengo yo mis fracciones equivalentes, tengo fracciones equivalentes, que es una de las cosas que tenemos que comprender, o ya tengo la equivalencia, donde tengo ya mis dos fracciones con el mismo denominador, lo único que nos queda hacer simplemente es sumar, en este caso, el numerador, ¿no? Ya tengo mi denominador, el denominador es 35, quiere decir que ya los he partido en 35 partes, por lo tanto, solo me quedaría sumar y lo podría ver de esta manera, ¿no? Si yo antes tenía 7 regletas amarillas, perdón, 7 regletas amarillas, de las cuales solo iba a tomar una, y también tenía 5 regletas negras, de la cual iba a tomar una, pues yo las puedo transformar, por ejemplo, voy a usar mis regletas blancas para cambiar para reemplazarlas y ver que efectivamente tengo 35, de las cuales tomaría 7, 7 que sean 7/35 y 5. Entonces, al sumarlo, si se fijan simplemente, yo tengo que contar, nomás tengo que sumar la parte de aquí, ¿no? Porque ya están partidas igual. Ya puedo decir, bueno, tengo 12 regletas blancas de 35 que equivalen a 12/35 y que todas son del mismo tamaño. Por eso es que sí las puedo sumar. Y, por ejemplo, si yo ya quisiera, en vez de, en este caso, también está en la resta, en la que yo, bueno, no una suma, sino la resta, yo también tendría que hacer el mismo procedimiento, debido a que también tendría que tener un mínimo común múltiplo para poderlas restar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tuviera 7/35 menos 5/35, pues sería igual a 2/35. Y lo puedo ver, es que antes tenía de 7 y luego le voy a quitar 5, pues nada más me quedarían estos dos 35, estos dos de los 35 cuadros blancos que tengo ahí, de regletas blancas. Entonces, ese también sería el porqué. Entonces, algo que tenemos que reforzar, si tenemos que tener muy claro, digo, y mucha atención, que el operador, porque me ha tocado ver que realizamos algunas sumas y restas y no hemos puesto atención a la operación que está realizándose. Entonces tenga mucho cuidado en esa parte y, y venga, ya, lo único que debemos entender es que, como verás, lo que debemos encontrar para resolver esas sumas y restas, pues es un entero que pueda dividir al mismo tiempo ambos denominadores, ¿no? Que tenga un común denominador, o sea, o que se puedan partir en la misma cantidad de partes. Entonces, cuando tenga que sumar más de dos fracciones, pues más de dos, porque incluso podemos sumar tres fracciones y tendríamos que encontrar el denominador de esas tres fracciones, cuatro, cinco o cinco fracciones, o las fracciones que sean, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es buscar que todos tengan un mismo denominador, ¿no? Y lo único que hacemos es sumar o restar simplemente el numerador. Sencillo. Entonces, el día de hoy es nada más para reforzar esta parte, por lo tanto, nada más casi no venimos a trabajar tanto con algunos ejercicios, sino más esto más bien para que lo comprendan. Aquí, por ejemplo, le vamos a trabajar con la 4950 de nuestro manual CIME. Aquí es muy importante que lo leamos. Nos habla de lo que vienen siendo las fracciones unitarias, que son las fracciones que tienen un numerador 1
Entonces, a eso se refiere con las fracciones unitarias. Después nos piden que nos ponen un reto, nos dan una explicación. Aquí nos dan una explicación de, por ejemplo, de cómo hacían los egipcios o cómo trabajaban los egipcios con las fracciones y que ellos preferían utilizar. Era muy común ver fracciones unitarias. Y luego aquí nos viene un reto muy grande. Luego, la verdad es que me dice que tengo que expresar las siguientes fracciones como la suma de dos fracciones unitarias diferentes y no puedo representarlas, me dice, no se vale representar que un medio es igual a un cuarto más un cuarto, no pueden ser un cuarto más un cuarto. Entonces, eso es un reto, la verdad. Eh, Ustedes vean si es posible, si no es posible y si hay más de un posible resultado. Eh, para ver qué tan fácil. Y lo próximo nosotros que estamos viendo, pues es lo que acabamos de ver en el tema, nada más para reforzarlo, ustedes tienen que leerle, contestar un par de preguntitas aquí muy sencillas, entonces no es tanto trabajo. Pero también es importante que reforcemos temas esos temas, ¿no? Porque ya son los últimos temas y estaríamos cerrando ya al final. Entonces, probablemente tengamos que hacer una pequeña evaluación para poder continuar con los siguientes temas, porque ya viene la próxima semana vienen temas ya un poco más nuevos y difíciles. Entonces es importante que ya llevemos todo esto comprendido, ¿no? Para evitar tener dificultades. Así es que para esta semana les voy a pedir que si hemos tenido dudas, si aún tienen bastantes y que no han contestado, porque me ha tocado ver que algunas personas aún no han contestado su manual, quisiera entender qué es porque no le han entendido o porque no comprenden los temas. Entonces, si no lo han hecho por eso, por favor no duden en preguntar. Podemos hacer un video exclusivo del problema que no pueden resolver. De hecho, a lo mejor en estos días me percaté que aún tienen un problema con una tabla. Entonces, a lo mejor el día de mañana reforzamos un video para poderlo resolver, ¿no? Entonces, por favor, el día de hoy el trabajo es muy sencillo, literalmente. No olviden, y una vez más, por favor, por plataforma, todas esas dudas, porque yo sé que algunos todavía tienen bastantes, algunos ya las tienen bien dominadas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima.